como esta de aquí, que es la clase de la presentación. Bueno, y esta clase va a ser subida a la plataforma de YouTube, como todas las demás, y también, asimismo, los recursos didácticos que vamos a utilizar, por ejemplo, exposiciones grabadas, porque queremos aprovechar este tiempo al máximo. Entonces, si en algún momento ustedes van a tener algún tema que exponer, lo van a hacer de manera asincrónica y grabado. No quiero que pase, bueno, no ha pasado normalmente en mi clase y no va a pasar, no quiero pasar como docente pasivo, ¿no? Quedarme viendo por la cámara sus exposiciones y dando mi pequeña retroalimentación cuando este tiempo se debería conseguir mayormente para debates, ¿no? Esta es una materia muy interesante que es bastante, por así decirlo, de comprensión. No es una materia en la cual yo me tengo que aprender de memoria los conceptos, sino es muy bueno que podamos debatirlos, que podamos sacar conclusiones, podamos hacer análisis. Entonces, bajo ese concepto, sí es bueno que vengamos acá a trabajarlo de manera grupal, no de manera activa, no solamente el docente, sino también el estudiante. Y yo sé que con ustedes va a ser así porque así fue en los anteriores escenarios, ¿no? Imaginémonos que estamos presencialmente de manera sincrónica y que también podemos participar, de estar de manera activa. Entonces, chicos, por esa razón, porque queremos que el estudiante esté de manera activa, las exposiciones no van a ser exposiciones sincrónicas. Si en algún momento yo les dejo trabajo en grupos, ustedes van a reunirse de manera virtual, así mismo por Zoom o por cualquier otra plataforma, y van a grabar esas exposiciones, y esas exposiciones las vamos a evaluar en casa de manera autónoma y vamos a hablar aquí de eso, ¿no? Obviamente todas esas participaciones van a ser anotadas, no van a ser como en las anteriores ocasiones en las cuales hemos tenido clases que ustedes tienen que cumplir un número de lecciones y que si no tienen 3 o no tienen 2 lecciones, tienen baja nota. Eso no va a pasar porque esta modalidad lo impide un poquito, pero sí les va a ayudar muchísimo. No va a ser una nota determinante, pero va a ser una nota a la lección que les va a ayudar a poder conseguir un mejor resultado en cuanto a sus calificaciones a nivel general, ¿no? Y la posibilidad de exonerar y de tener otras oportunidades que ustedes saben que sí las he dado en anteriores ocasiones. Entonces, chicos, para seguir, bueno, ya vamos a compartir un poquito el sílabo para que vayan viendo cuáles son los ejes temáticos que vamos a trabajar, pero sí es importante que la psicología debe ser mirada desde la posición del enfermero, ¿no? No es lo mismo aprender psicología para psicólogos que aprender psicología para enfermeros. Entonces, siempre tenemos que aterrizar los conceptos a la realidad práctica que ustedes van a tener. Si bien es cierto, ustedes están en cuarto semestre, ¿verdad? Ustedes empiezan con el proyecto integrador de saberes. Este proyecto, obviamente, lo va a dirigir la materia líder en cuanto al proyecto integrador de saberes, la encargada, pero nosotros vamos a hacer un soporte para esa materia. Entonces, también es bueno que ustedes sepan y consideren este espacio como un espacio de apoyo para ese proyecto que posteriori les van a comunicar, ¿no? Que les van a comentar a todos ustedes. ¿Qué más, chicos? Prosigamos a compartir la pantalla para que ustedes conozcan un poquito de esto. Bueno, mientras se comparte la pantalla, les sigo comentando cuáles van a ser las actividades de la presidenta, ¿no? Déjame ver. Ya, entre las actividades de la presidenta, además de subir esta clase, también está, a ver, vamos viendo, sílabo de bases psicológicas. Ya. ¿No están viendo nada o sí? ¿Pueden observar lo que sí se puede ver. Ah, ya, perfecto, porque los perdí de vista un poquito y no me sale ninguna. Normalmente me sale un cuadrito aquí a los lados, pero no me sale. A ver, chicos, otra de las actividades que va a hacer en este caso la presidenta y el que le acompañe o que le ayude, también va a ser el recoger ciertas actividades. Tenemos que crear primero un correo de la materia, tenemos que crear un canal de YouTube. ¿Qué pasa? ¿Por qué vamos a crear este canal de YouTube? Porque en muchas ocasiones no todos tienen el mismo ancho de banda y es mucho más, menos costoso, por así decirlo, reproducir un video de YouTube que descargarse el video de la plataforma. A veces estos videos son largos. Entonces sí es importante que el presidente y el vicepresidente se tomen el trabajo de descargar. Imaginémonos que nosotros cojamos las 2 horas y todas esas 2 horas estén grabadas. Ustedes van a descargar un video de 2 horas.
Después de descargar ese video de 2 horas, tienen que subirlo al YouTube. Después de subirlo al YouTube, en el grupo de WhatsApp, que ya ustedes están ingresados, van a compartir el link. Ese link va a ser subido en la plataforma como respaldo. Obviamente en la plataforma también va a estar el respaldo de, por ejemplo, el material didáctico que se utiliza, entre otras cosas. Entonces, bajo ese concepto sí es importante que más o menos vaya observando el presidente o presidenta que si va a necesitar alguna ayuda se apoye en alguien más. Además de eso, cuando tengamos exposiciones, que ustedes tengan que hacer un video o grabarlo en clase, en casa, perdón, en otro horario, también tiene que saber que ese video va a ser subido a esa plataforma de YouTube. Obviamente que puedo utilizar estrategias sencillas, como por ejemplo darles la clave del YouTube a los compañeros para que ellos mismos se encarguen de subir su propio video, ¿no? Pero sí tiene que cerciorarse, vigilar, observar, saber más o menos que se cumpla esta actividad. Entonces, tiene que estar pendiente de algunas cositas. Otra cosa que también es importante es que, por ejemplo, si le van a dar el acceso a, si las otras personas van a subir los videos, es importante que estén bien titulados, ¿no? Que esté el nombre del video, o sea, el nombre completo de la actividad que se les mandó, los nombres de los estudiantes. Otra cosa que también para que trabajemos organizadamente es que este mismo presidente cree un Drive, ¿no? Una carpetita de Drive donde pueda tener organizada toda la información y esa información sea abierta. ¿Por qué quiero que sea un Drive? Porque es más práctico. O sea, no es lo mismo estarle pidiendo al presidente o presidenta cada rato, mija, que tiene el grupo número 4, no me ha entregado tal cosa. Entonces, yo, si creo el Drive, yo tengo acceso directo y no tengo que estar preguntando absolutamente nada, ¿no? Simplemente, a lo mucho voy a preguntar el link, si es que no lo tengo en ese momento al alcance de la mano, que me lo podría pasar cualquiera de ustedes, no necesariamente el presidente, al grupo de WhatsApp, y rápidamente tengo acceso a sus actividades. ¿Por qué es necesario el Drive? Chicos, es sencillo. No sé si a ustedes les ha pasado que en muchas ocasiones ustedes han subido a la plataforma sus tareas y después no tienen nota. A veces la plataforma, por ejemplo, cuando he subido en PDF o cuando he subido en Word, a veces hay ciertos trabajos que se quedan como trabados en la nube y no le aparece nada al docente. Y a mí ya me ha pasado, no solamente con el curso de ustedes, sino con todos los cursos, que he tenido que escribirle al estudiante y decirle, no me sale tu trabajo, pásamelo por WhatsApp. Obviamente que está la evidencia que sí se subió, pero el trabajo me sale en nulo. ¿Qué pasa si está subido en el Drive y si está subido en la plataforma? Podemos saber, porque en el Drive también sale la hora exacta que la subió, si el estudiante no pudo subirlo por un problema, un fallo de la plataforma, o simplemente no lo subió y se está excusando de que no lo ha hecho. Entonces, bajo ese concepto es importante el Drive, ¿sí? En el Drive vamos a tener carpetitas por actividades y por trabajo, y eso también es bueno que el presidente, pero mejor dicho, la presidenta, tome en consideración. Ahora, sí me gustaría escuchar a la presidenta, si más o menos cómo ha interpretado todas esas actividades que le estoy comentando. Para mí está bien. No, no están muy pesadas. No, pero yo me ayudo con el curso. Listo, ya, perfecto. Entonces ya Si no, teniendo... igual, para que usted sepa, Yasmín, en tal caso de que yo no esté, ella va a descargar los videos y me va a pasar. Chévere, chévere que te apoyes con alguien más, pero igual yo hablo directamente contigo, pero sí es bueno que tengas ese apoyo, porque a la final no te puedes sobrecargar, porque me imagino que eres presidenta para todos los cursos, ¿verdad? Para todo cuarto A, en todas las materias, sí. Ya. Bueno, esperemos que no hayan demasiadas actividades en todas las materias. Entonces, eso es todo. No, tampoco es algo que es complicado, pero sí te demanda un tiempo. Entonces, eso era lo que tenía que directamente hablarlo contigo. Y ahora sí, proseguimos a socializar un poquito el sílabo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este ciclo?
Bueno, como ustedes saben, nosotros dividimos las horas en cuanto a lo que es componente de docencia, experimentación de aprendizajes y componente autónomo, ¿no? Y obviamente la acreditación final que viene a ser el examen. El examen tiene un porcentaje del 30% de la nota, que siempre es así en todos los ciclos. Ese 30% de la nota vamos a tener del primer y segundo parcial, ¿no? Estos contenidos es importante que ustedes lo identifiquen para que sepan hacia dónde van dirigidas sus notas. Donde dices prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes, tenemos 32 horas programadas. Esas 32 horas programadas tienen que ver con el desarrollo del proyecto integrador de saberes. ¿Por qué? Porque es la práctica experimental de la materia. Y como nosotros vamos a aportar a este proyecto, de acuerdo a lo que nuestro líder de la materia integradora nos pida, vamos a saber que estas horas van a estar destinadas para este proyecto integrador, ¿no? 32 horas destinadas para aquello. Otra cosa también que es importante que lo identifiquen es el componente autónomo, que también tiene un porcentaje de 32. Este porcentaje está precisamente desarrollado con todas las actividades que ustedes van a hacer en sus casas. Y asimismo 32, el componente de docencia, que son las horas sincrónicas que vamos a estar trabajando de manera previa. Acuérdense que son los días miércoles y los días jueves con los cuales vamos a trabajar. Bueno, vamos a hablar un poquito de los contenidos, ¿no? El día de hoy tenemos el contenido 1, que es el encuadre y socialización del sílabo, que lo estamos cumpliendo. Y obviamente vamos a introducir el concepto de la psicología con todos sus antecedentes históricos y sus principales corrientes y autores de las corrientes, obviamente, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, es importante que ustedes tengan este sílabo. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden anteponer al tema que vamos a hablar en la clase siguiente. Si el día jueves o el día de hoy, imaginémonos que hoy día avancemos hasta el concepto de la psicología, y avancemos en la siguiente clase otro tema, eso significa que el estudiante, como ya sabe con anterioridad cuál es la temática, puede aportar a la clase. Acuérdense que ustedes ya saben lo que es una lección y lo que no es una lección. Una lección es sumamente sencilla. Una lección puede ser un aporte a la clase, un hecho científico relacionado a la clase, algún aporte desde la carrera, desde la mirada de la enfermería, ¿no? Que tenga que ver con este eje temático. Y ustedes se pueden anteponer e ir recolectando esas lecciones que les van a servir solamente a ustedes. Entonces, bajo ese concepto es importante que ustedes vayan. Obviamente vamos a tener los recursos y las actividades prácticas. Estos recursos didácticos nos van a llevar a nosotros a estos textos que nos van a decir dónde está la información que vamos a trabajar en clase. Ustedes pueden observar en el sílabo, está en qué texto se encuentra este tema, y un video web que nos va a ayudar un poquito a entenderlo y a interpretarlo. De esto vamos a venir acá a hablarlo de manera de debate, de conversación heurística, de diálogo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacer, en este caso, se ha programado una exposición virtual. La siguiente clase va a ser las bases biológicas de la conducta, sistema nervioso, sistema endocrino y la genética. ¿Qué tiene que ver las bases biológicas? ¿Qué tiene que ver el sistema nervioso? ¿Qué tiene que ver el sistema endocrino y la genética? Les explico sencillamente. En muchas ocasiones la psicología se expresa como un bucle, ¿no? Algunos como comparten dentro de su saber psicológico que las causas de los problemas y las afecciones psicológicas del ser humano son psicógenas, ¿no? Que todo es un invento de la mente a nivel teórico. Otro aspecto dentro de la teoría que no es a nivel de la mente, ¿no? Sino es la conducta. Otros dicen que los culpables son las emociones. Y así sucesivamente vamos a encontrar fundamentos teóricos que van a tratar de explicar al individuo, a la mente, a la psique del individuo desde diferentes aristas. En este caso, como ustedes están en un discurso sanitario, están atravesados por ese aspecto de sanidad, de salud y enfermedad, es importante entender el discurso biológico. Y este discurso biológico nos habla un poquito de la etiología de las enfermedades. Esta etiología de las enfermedades puede, en cierto grado, puede ser de manera psicógena, como que la causa es la mente, y se expresa en el cuerpo. Hay otras teorías un poquito más biologistas que dicen que la causa está en el cuerpo y lo expresa la mente. Entonces hay que entender de dónde nace esto y vamos a poner un ejemplo clave, por ejemplo.
Pensemos en el diabético. El diabético está triste porque es diabético o es diabético porque está triste. A la final es una idea que se puede responder de diferentes puntos de vista. La diabetes sí genera un cóctel químico que hace que las personas cuando tienen un subido de insulina también generan aspectos que están relacionados a la depresión. En muchas ocasiones se puede interpretar distinto, ¿no? No podemos pensar que una persona con depresión le va a dar diabetes. Entonces, al entender estos casos que pueden estar aislados a las causas naturales de depresión, que no tienen nada que ver lo uno con lo otro, tenemos que entender que hay que estudiar y saber cómo responder esa pregunta. Entonces, por esa razón, es necesario entender el sistema endocrino desde ahí, ¿no? O también, por ejemplo, en muchas ocasiones existen lo que son las disfunciones sexuales, existen lo que son problemas cardiovasculares que generan un aspecto emocional, tenemos la genética, o sea, este tema es sumamente amplio, chicos, y es importante que esta parte que tiene que ver con el tema biológico de la conducta, que ustedes tienen que saber manejarlo, ¿no? Tenemos que entender cómo se manifiesta, cómo estos sistemas del cuerpo afectan a la psique y al revés, cómo la psique también puede afectar estos sistemas en el cuerpo. ¿Alguna pregunta? Vi que alguien como que medio quería activar el audio. ¿No? ¿O fue una equivocación? Bueno, continuemos. Entonces, la importancia de esa temática, ¿no? De allí, de estos dos temas, vamos a ver, estos tres temas van a ser los básicos y los generales. De allí vamos a pasar con el segundo tema general, que sería el tema de la percepción. ¿Qué pasa? ¿A qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a entender los procesos psicológicos básicos, que son los que determinan cómo la mente trabaja de manera normal, ¿no? La naturaleza de la mente, si quisiéramos ponerle una palabra, ¿no? Vamos a entender la percepción, las emociones, la memoria, ¿sí? Todos estos procesos psicológicos básicos, la sensopercepción. ¿Por qué? Nosotros tenemos que entender cómo la mente actúa de manera normal para después entender cómo la mente actúa de manera patológica. Y cómo actúa de manera patológica lo vamos a revisar, probablemente lo van a revisar con la materia de salud mental y psiquiatría, ¿no? Porque justamente la psiquiatría lo que trabaja es la patología de la mente. Entonces, ahora es importante que ustedes entiendan los procesos psicológicos básicos para que después puedan entender estos procesos psicológicos complejos que tienen que ver con la enfermedad. Entonces, vamos primero a entender, por ejemplo, vamos a pensar una persona con autismo, ya que vamos a ver un aspecto psicopatológico. ¿Qué pasa con la persona con autismo? ¿Qué áreas de sus procesos psicológicos básicos están afectadas? Ahí vamos a encontrar la sensopercepción, ¿sí? La percepción, que están afectadas. Por ejemplo, en una demencia senil, ustedes van a tener pacientes en cuidados paliativos con problemas seniles. Entonces, entender cómo actúa la mente en el proceso normal les va a poder ayudar a entender cómo actúa la mente en el proceso patológico. Entonces, por ejemplo, hay que entender cuáles son los tipos de memoria, ¿sí? Cuáles son los tipos de atención dividida, atención selectiva, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver en esta unidad que me parece muy interesante, muy importante, y así sucesivamente ven memoria, aprendizaje, pensamiento, motivación, diferencias individuales de la personalidad. Vamos a abordar un poquito el tema de la personalidad. Vamos a tratar de que trabajemos mediante la autoobservación y la heteroobservación, que son técnicas que nos ayudan un poquito a conocernos, ¿no? ¿Cuál es mi personalidad? Responder un poquito en esta clase. ¿Cómo identifico los tipos de personalidad? Eso les va a ayudar un poquito a trabajar a nivel personal en lo que es el proyecto de vida, y también va a ayudarles un poquito a entender a los demás, ser un poquito empáticos, ¿no? Ahora, el tema 3 general que vamos a ver es la epistemología del desarrollo y la maduración.
que vamos a ver aquí, en la epistemología del desarrollo y la maduración, vamos a ver el proceso evolutivo de la psique, ¿no? Desde los 0 años, ya que entendemos los procesos psicológicos, ahora vamos a ver el proceso evolutivo, de los 0 años hasta la vejez, ¿sí? De manera muy sencilla vamos a irlos abordando. Vamos a ver, por ejemplo, la introducción a la psicología del desarrollo, que es lo que les decía, presupuestos teóricos y conceptuales fundamentales a la psicología del desarrollo, que se dan simultáneamente con el tema anterior. Las teorías de la psicología del desarrollo, vamos a encontrar a Vygotsky, vamos a encontrar a Piaget, vamos a encontrar también cuando abordemos las emociones en los niños, las teorías del apego, todo eso. Bueno, de allí, cuando ya pasemos esta parte de la infancia, vamos a entrar a las etapas evolutivas del sujeto. Ahora vamos también el desarrollo cognitivo. Aquí vamos a trabajar con el test de Denver, ¿sí? Esto es importantísimo porque a ustedes les va a permitir a identificar cuáles son las actividades cognitivas que el niño debe hacer de los 0 a 6 años. Por ejemplo, un niño, por ejemplo, 6 palabras. ¿A qué edad el niño ya debe pronunciar 6 palabras? ¿A qué edad el niño ya debe empezar a vestirse solo? ¿Cuándo encontramos un retraso en las áreas específicas, que es motor fino adaptativo, motor grueso, las áreas psicosociales, en las áreas que están relacionadas con la memoria, ¿no? ¿Qué es lo que un niño debe ir realizando en esta etapa? Entonces, eso nos va a ayudar un poquito. ¿Qué pasa, chicos? Es importante que ustedes identifiquen eso porque en muchas ocasiones, como ya les he dicho a otros cursos, el rol del enfermero es importante, ¿no? Podría decirse que es uno de los más importantes de un hospital. Ustedes son como las hormiguitas de los hospitales, que hacen el trabajo, como podría decirse, el trabajo más operativo. Es el trabajo que mueve y que hace que las cosas funcionen, ¿sí? Por ejemplo, imaginémonos que el tamizaje, ustedes identifican qué es el tamizaje. El tamizaje es lo que hace la enfermera al momento que llega el paciente por emergencia, ¿no? En ese tamizaje, la enfermera o el enfermero puede identificar si esta persona necesita ser atendida por urgencia o puede esperar 1 hora, 2 horas, y nos ponen siempre a nosotros una manilletita del color de nuestra urgencia o de nuestra emergencia. Entonces toman los signos vitales y pueden hacer ese tamizaje de manera oportuna, haciendo que las cosas funcionen en el hospital. Si no existe eso, quizás no funcionan las cosas en ese hospital. Asimismo pasa con la salud mental. Cuando hay un buen tamizaje, ustedes como motores, como primer contacto con el paciente, ustedes pueden o hacer un trabajo excelente o pueden hacer un trabajo bastante destructivo. ¿Qué pasa? Lastimosamente, con el tema de la salud mental se juega mucho, hay mucho desconocimiento. Es muy fácil etiquetar con enfermedades mentales a las personas y no hay que irse muy lejos. En muchas ocasiones ustedes mismos, como personas, como sujetos, se pueden etiquetar porque dicen, yo he visto hasta memes, dicen, yo soy bipolar. Y es una risa, genera un impacto en el joven o en el adulto en muchas ocasiones. Llegar a este pensamiento de decir, yo soy bipolar, qué chévere, que tienes una novia bipolar. Hay canciones que hablan sobre el trastorno bipolar como si fuera algo, qué sé yo, que me compro en la esquina y me lo pongo, ¿no? Y lastimosamente llegan al punto de medicarse, por ejemplo, con niños. Hay docentes que no tienen la formación adecuada y le dicen, su niño es hiperactivo. ¿Saben lo que es un niño hiperactivo? Simplemente es un poquito relajoso, malcriado, no lo educaron bien, pero no es que sea hiperactivo. Entonces empezamos a etiquetar a las personas, a utilizar mal los conceptos de psicología y generamos conflictos. Entonces, en este caso, ustedes como promotores de la salud mental, como enfermeros, deben causar esa diferencia, ¿no? De generar ese impacto que ustedes sí tuvieron el conocimiento, sí pasaron
pasaron por esta materia y aprendieron. No quisiera que en algún momento encontrara a un grupo de estudiantes o futuros profesionales que cometan esos mismos errores que de alguna u otra manera marcan a los pacientes y les generan un conflicto interno. Entonces ustedes van a saber decir, ustedes van a bien decir, por así decirlo, la realidad psicológica o la promoción de la salud mental de manera correcta. ¿Y cómo lo van a hacer? Haciendo un buen tamizaje, diciendo, esto es un problema de memoria, esto es un problema de percepción, esto es un problema, no le voy a dar una etiqueta al paciente. Esta persona tiene un problema porque con su atención dividida, no puede atender dos cosas al mismo tiempo, entonces necesita ir al neurólogo. Y lo mismito, tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, es una urgencia, lo derivamos a tal lado. Igualito, con que ustedes logren estas competencias dentro de la salud mental, créanme que ustedes van a ser excelentes profesionales, sean humanos, puedan entender también, ser empáticos en el momento de dar la noticia de que su ser querido ha fallecido, en el momento de una catástrofe, en el momento de hacer un abordaje de emergencias, en el momento de poder hacer ese acompañamiento al paciente, de saber que, que se va a quedar con hemiplegia o que ya nunca más va a poder caminar. Entonces, son aspectos importantísimos de la salud mental que están en manos de ustedes y que es importante que lo sepan abordar y que sepan a dónde se va a dirigir, ¿no? Que si el desarrollo, imaginémonos, ustedes están en la sala de espera y les aparece una familia de una mamá que está completamente distraída con su celular y su niño está utilizando el bajalenguas de desechos tóxicos, ¿no? Ustedes no vengan y reten a la madre, ¿no? Dicen, su niño malcriado, viene esa mujer y le golpea al hijo. ¿Qué pasa? Ese niño tiene problemas de atención, ese niño tiene autismo y la que hay que reprender ahí es a la madre que está con el celular, ¿no? Y poder decir, no, ese niño tiene problemas. Entonces ustedes ya lo identifican, ¿no? Ya saben hacia dónde va la conducta psíquica del paciente, del que está al frente de ustedes, y pueden aconsejar mejor a esa madre, pueden dirigir, pueden hacer un tamizaje más real y poder redireccionar a esa persona que necesita, ¿no? Porque no tuvo educación, porque no tuvo asesoramiento, porque no tuvo las posibilidades necesarias para cuidar a su hijo, porque sufre de violencia y maltrato, o porque simplemente le falta un poquito más para ser mamá, ¿no? Pero ustedes tienen esa oportunidad de generar lo que es la psicoeducación en sus charlas, cuando trabajan con el grupo de personas que están en la sala de espera, ¿no? Ustedes pueden generar estos espacios de salud mental, ¿no? Ustedes pueden generar estos espacios de psicohigiene, o sea, teniendo el conocimiento asertivo, pueden lograr hacerlo. Entonces, sí es bueno que ustedes adquieran los recursos y esos recursos los van a adquirir en esta materia. Entonces, chicas, chicos, por eso es importante entender estas etapas del desarrollo. Seguimos con las etapas evolutivas y vamos a pasar por la primera juventud, vamos a pasar por esa primera juventud que está datando desde los 9 a 12 años, vamos por la adolescencia, que ya avanza hasta los 16, y obviamente ya vamos a trabajar con el tema de la edad adulta y la vejez como último tema para cerrar el capítulo 4 de esta unidad, ¿ya? Abordando la vejez. Y con esto terminamos todos los contenidos básicos de la psicología. Obviamente aquí vamos a ver lo que la ponderación, como les decía, todo lo que tenga que ver con la actuación de clase es el 30%. Obviamente que las lecciones van a ser una ayuda, como eso ya se los expliqué en algún momento, es una buena ayuda. Pero obviamente vamos a tratar de trabajar en la plataforma, ¿sí? Cualquier pregunta que yo haga la voy a dirigir a la plataforma y ustedes contestan y tienen, qué sé yo, toda una tarde o hasta el día siguiente para poder responder las preguntas, los debates que los vamos a generar a través de los foros, que también se pueden hacer de forma virtual. La producción de trabajo autónomo, que es el 25%, y vamos a encontrar también el 15%, que es la producción de prácticas, que está relacionado con el proyecto integrador de saberes, ¿no? De la nota. Y el 30% restante, que ustedes ya saben, tiene que ver con la acreditación final,
eso, chicos. No sé si tengan alguna pregunta. Aquí, ¿cómo dejo de compartir? Aquí. Con respecto al sílabo, con respecto a la materia, con respecto a cómo vamos a trabajar, chicos. Hola, hola. Noeli. Doctora, ¿podía repetir la última parte? ¿Cuál parte? La de los trabajos autónomos. ¿Cómo lo del trabajo autónomo? ¿Qué porcentaje va a ser? Sí. Bueno, el porcentaje del trabajo autónomo, aquí está. A ver, déjame ver si sílabo de base psicológica. No, este es otro sílabo. Un ratito. Base psicológica, aquí está. Como pueden ver, el trabajo autónomo de el 25%. Gracias, doctora. Ya, ¿alguna otra preguntita? Profesora, Dígame. buenas tardes. Para obtener lo que es la exoneración, ya no son las lecciones, ¿o sí? Claro que sí. Sí, en eso sí son las lecciones. Sí, para obtener la exoneración sí son las lecciones. Los que tengan más cantidades de lecciones van a exonerar. Pero no se ¿Cuántas? sobrepase. O sea, yo creo que máximo con 4. Sí. Pero más allá no quiero que se pase la hora en lecciones. Eso fue una falla que vi en los semestres pasados, porque la modalidad virtual no nos permite extendernos tanto. Por ejemplo, en la modalidad presencial sí es válido porque en modalidad presencial es fácil aportar. Por ejemplo, yo les interrumpía y aportaba algo de la clase. En cambio, en modalidad virtual es como que no puedo acortar al estudiante, ¿no? Y puede estar hablando, o qué sé yo, 15 minutos, que es demasiado, cosas que no tienen nada que ver con la clase. Entonces perdemos el tiempo. Entonces sí es bueno que los aportes sean bastante espontáneos, que tengan que ver con el diálogo, que tengan que ver con la temática, que generen preguntas y que se puedan, por ejemplo, cuando ustedes mismos responden a un compañero, también es lección, ¿sí? Pero obviamente cuando responden con teoría, cuando responden lógicamente, ¿no? Eso, y hacen un aporte a la clase desde lo que previamente con el tema hemos hecho la búsqueda, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que es importante que tomen en cuenta. ¿Alguna otra preguntita? Licenciada, usted dijo algo del proyecto integrador. Eso no es este semestre, ¿verdad? ¿Están en cuarto? Sí, Sí. pero no es en su materia. O sea, a ver, ¿ustedes qué materia ven? Empieza en cuarto semestre el proyecto integrador. Pero no es mi materia. La materia integradora es otra. No sé si ustedes ya saben cuál es la materia integradora. No. Es creo que investigación la que nos da la profesora Guaranguay. No, creo que la materia no es esa. La materia creo que ustedes están viendo enfermería básica. Sí. ¿Quién da enfermería básica? Mercedes Vera. Ya no, hay otra materia, no me acuerdo. Sinceramente no estaría dando una información errónea, ¿no? Tenemos que esperar
que ustedes más bien vean en la materia, cuando vean en la materia y cuando sea el momento prudente de empezar a trabajar con el proyecto integrador, el mismo docente líder del proyecto va a comentarles, ¿no? Lo único que de mi materia es importante que sepan es que nosotros también vamos a apoyar a ese docente líder, ¿sí? O sea, que sepan que esta materia también es un apoyo. En realidad, todas las materias debemos apoyar al proyecto. Es nuestro deber como docentes y de este nivel. Entonces, a eso es que les digo, chicos, no, con tranquilidad que la persona encargada está totalmente preparada para hacer ese trabajo y lo va a hacer de manera excelente porque ya tiene conocimientos de anteriores procesos, o sea, no es la primera vez que se hace el proyecto, han sido muy interesantes y que así mismo va a ser este proyecto, ¿sí? Entonces, más bien esperemos un ratito, porque yo les voy a dar una información errónea, ya que no es mi materia, no tengo la información. Lo que sí quiero que ustedes sepan es que desde la materia bases psicológicas también tenemos que trabajar en ese proyecto integrador. ¿Sí me explico? ¿Alguna otra preguntita? Profesora, ¿y el registro de las actuaciones, quiénes va a tener, usted o la presidenta? Ya, en los años, en el semestre, porque esto solamente me ha pasado una sola vez, el semestre anterior lo llevaba el estudiante. Por suerte he tenido estudiantes muy honestos y que no pudieron haberse apuntado lecciones, nunca se apuntaron lecciones porque igual yo contrastaba la información acá, pero no creo que sea conveniente. Entonces el registro voy a tratar de llevarlo yo, aunque sí sí, lo voy a llevar yo, no hay ningún problema. Buena pregunta. Lo que sí es que me gustaría llevar el registro ¿cómo se llama? En un archivo virtual que ustedes puedan ir viendo. No sé si la presidenta conoce ese tipo de archivos. No, solo que se le haga un Excel y al finalizar de la clase comparta para ver quiénes actuaron. No, hay archivos, tú puedes trabajar Excel en línea. Cuando, no sé, igual yo te voy a compartir el mismo link. Voy a crear un archivo en línea, un Excel, donde tengo la lista de ustedes y donde vamos a trabajar ese Excel en línea. No solamente lo vas a poder modificar tú, nadie más, obviamente eres responsable de cualquier cosa que pase en ese Excel, así que cuidado. Y para que ustedes puedan ir viendo cómo van evolucionando sus notas, ¿no? Y ahí podemos llevar ese registro. Porque en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones sí se traspapela la información. Profesora, yo di la lección, no me anotó. Entonces, es una información visible que no va a tener nadie más acceso. Entonces, en ese momento, tanto tú como yo podemos ir anotando la lección oral, ¿no? Y así el estudiante sabe exactamente cuánto se sacó. Porque a diferencia de los sellos, ¿se acuerdan las cartillas de los sellos? Todas las lecciones costaban 10. Ahora ya no, hemos evolucionado. Ahora si es una lección medio fea, obviamente va a tener una nota media fea, ¿no? Puede ser 7, puede ser 8, puede ser 9, puede ser 10. Entonces, eso sí va a irse anotando en el Excel, ¿sí? Creo que es más justo para los estudiantes que se preparan más y como que buscan más información. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, si no hay más preguntas, empecemos a trabajar empecemos a trabajar con el primer tema de la clase, que son las corrientes psicológicas.
Ya, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profesora, se visualiza. Ya, antes de seguir, sí quisiera, por favor, que me digan cuánto tiempo falta para terminar la clase. 15 minutos, no, menos, 10 minutos. ¿Las 2 horas? Sí, no, espérese. Déjeme ver Falta hasta qué hora hora, tenemos. 10 minutos. No, ahora sí. Ya iba a decir, chicos, vamos a utilizar todas las horas. Eso sí les dije antes. ¿Por qué? Porque me ha pasado que por mucho que uno mande trabajo autónomo, por mucho que, qué sé yo, uno les dé los materiales, los recursos, los videos y tratemos de utilizar una sola hora en explicación, no es suficiente. Los temas son importantes y no podemos, no abarcamos a todo el contenido. Entonces, quizá bajo la modalidad que nos pusimos de acuerdo con los chicos en los ciclos anteriores, se generó ese sinsabor, por así decirlo, de decir, bueno, me hubiera gustado tener más horas para poder entender mucho más que todo ese diálogo con el docente, es poder compartir un poco más los contenidos que estamos trabajando de manera autónoma. Entonces, sí nos habíamos coordinado con que íbamos a hacer horas sincrónicas y horas asincrónicas. Y en este semestre no creo que sea una posibilidad. O sea, igual yo lo pongo a consideración a ustedes porque también ustedes tienen que tomar decisiones en cuanto al sílabo, pero si ustedes me preguntan qué les conviene como estudiantes, yo les digo, las horas que están programadas, las horas son clases dadas con el docente. Yo sé que esta situación es complicada, que en muchas ocasiones no van a poder estar todos, no pasa nada. Si tienen alguna necesidad, alguna circunstancia, no pasa nada. La clase va a quedar grabada y la presidenta con sus colaboradores van a subir al YouTube la clase y van a poder, así sea a las 12 de la noche, enterarse de lo que trabajamos. Pero en muchas ocasiones aquí en la clase se generan preguntas importantes para el desarrollo del conocimiento. Entonces, no lo veo como una posibilidad oportuna el que ustedes nos organicemos con que nos veamos los días miércoles y los jueves no nos veamos. No creo que sea. Eso yo lo organicé en un semestre anterior y de verdad que creo que fue una de las debilidades que pudimos aprender en este proceso. Igual los escucho, ¿sí? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Una clase sincrónica y una asincrónica o todas las clases sincrónicas? Se quedaron mudos. Presidenta, ¿usted qué prefiere? Sí. Licenciada, Dígame. ya disculpe, es que antes me equivoqué en las horas porque la licenciada Carmen nos agendó clase de 6 a 9 y eso estaba tratando de corregir con ella porque en el horario está de 7 a 9 y ya pues estaba con eso desde antes. Ustedes tienen que seguir lo que dice el horario. Y ya pues ya le dije eso porque hay choque de horas y tengo estudiantes que me estaban entrando a la otra sala. Ok, estamos en Cuando clase. lo Y vamos a otro tener día nuestro horario. preguntaron del canal de YouTube. ¿Cómo? Lo creo con el nombre, el canal de YouTube, lo creo desde una cuenta no lo crea. ¿Cómo? No te escuché, nada. Hola. Se le fue el internet, niña. Hola, hola. ¿O fue a mí que se me fue el internet? No, profesora, la compañera parece que tiene problemas con conectividad. Ya listo, gracias. Bueno, entonces mientras esperamos que se conecte la compañera, es importante que sepamos que existe un horario establecido por la facultad y que justamente se pensó ese horario por las necesidades
de todos, ¿no? De los estudiantes. Y hay que tratar de trabajar con las normas del horario, ¿no? Ahorita vamos a dar el tema que está programado en el sílabo. Si ustedes se dan cuenta, en el sílabo dice que es la socialización del sílabo es 1 hora y en la siguiente hora es la clase. Entonces, en cuanto a lo programado, sí es importante que se cumpla, ¿no? Yo entiendo que igual pudo haberse confundido con el tema de los horarios, porque eso pasa, en muchas ocasiones pasa, y que quizás es por eso que ha habido ese choque de horarios, pero yo necesito que sí estén presentes en la clase, ¿sí? Entonces, sin más que decir, quiero ver cuántos están conectados. me generó un poquito de controversia el ver cuántos están conectados. Ah, tenemos 34 estudiantes. No, sí están todos. No se han ido, ¿verdad? Siguen aquí. Bueno. Sí, profesora, aquí estamos. Me alegra, entonces. A ver, entonces como igual nos queda 1 hora, vamos a avanzar con la temática de hoy, que está relacionada a lo que es corrientes psicológicas. Espérate. Todavía no llega ¿cómo es que se llama la presidenta? Se llama Xiomara. Xiomara. Licenciada, ahora sí. Dígame. Se me fue el internet, pero ya volvió. Ya volvió. A ver, ¿qué me estabas diciendo? Con respecto al canal, que si lo creo yo con el nombre de la materia o lo crea ustedes de su cuenta. Mira, ya hay un canal creado de la materia del año anterior, ¿sí? Entonces, podría ser que si consigues el contacto de tus compañeros de los cursos superiores, no sería una mala idea, que sea así, ¿no? Que ellos te den la cuenta y utilicemos esa misma cuenta. Sí, porque ya está creado, lo único que tienen que darte son las claves y a ellos ya no les va a servir. Entonces podemos eliminar los contenidos o podemos, qué sé yo, generar nuevos contenidos o nueva carpeta, organizar los contenidos. Y es importante si conversas con ellos y haces esto. Y bueno, ¿y cómo resolviste? ¿Ya resolviste lo de la otra hora? Sí, la licenciada dijo que ya iba a revisar, que ella sí tenía agendado de 7 a 9, pero a lo que respecta a mí me sale choque de horas con usted. Ah, ya, igual chévere. estoy hablando con ella. Ya, bueno, entonces sigamos, ¿sí? Para tratar de avanzar y no chocar tanto las horas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las corrientes psicológicas, ¿no? Que nos compete en esta primera unidad. Es importante entender que existen varias corrientes psicológicas, entre ellas está el conductismo, el humanismo, el existencialismo, el psicoanálisis, ¿no? Dentro de cada una existen otras subdivisiones. Entonces, hoy día vamos a ver las corrientes más generales, en las cuales se van a ir subdividiendo, por así decirlo. Por ejemplo, el conductismo, ya después del conductismo aparece el cognitivismo, ¿sí? Después del cognitivismo ya empieza otro tipo de teorías que tienen que ver con las emociones. Existen lo que son las terapias breves y entre otras cosas, ¿no? También dentro del psicoanálisis, que es la otra gran corriente que es un poco opuesta a este conductismo, vamos a encontrar como por ejemplo un psicoanálisis junguiano, el psicoanálisis lacaniano, vamos a encontrar las teorías de Adler y entre otras teorías que también van a explicar cómo esa corriente se ha ido manifestando y han sido las bases de la psicología, ¿no? Viene también el humanismo, un humanismo existencial, ¿sí? Entre otras más, ¿no? Vamos primero paso por paso. Vamos a hablar del conductismo. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una base psicológica que se fija en el comportamiento observable. Y justamente este comportamiento observable es lo que se mide
lo que se modifica, ¿sí? Lo que se trata de que genere un cambio positivo en el caso de la salud mental, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar dos puntos de vista grandes, que son los estímulos, los refuerzos. Por ejemplo, ustedes pueden observar esta imagen. Bueno, vamos viendo. Las variantes del conductismo, vamos a encontrar las dos variantes, que es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. En el condicionamiento clásico vamos a encontrar el estímulo y la respuesta, que es el experimento de Pavlov. Como ustedes pueden ver en la imagen anterior, aquí han tratado de dibujar a un psicólogo científico, han dibujado una campanita, un perrito y una comida, por así decirlo, ¿ya? ¿Cuál es el condicionamiento clásico? ¿A qué se refiere Pavlov? Significa que el experimento se trató de que se llevaba un animalito, ¿no? Y cada vez que al animalito se le presentaba su comida, empezaban a sonar la campanita y se daba cuenta el animal que bajo ese estímulo, que vendría a ser el sonido de la campana, estaba su alimentación. Entonces él comenzó a asociar la comida con el estímulo que es la campana y cada vez que podía salivaba. Es normal que un perro salive cuando ve su comida. Lo que no es normal es que un perro salive cuando escuche solamente la campana. Entonces hubo un sinnúmero de repeticiones de este experimento que el perro asociaba tanto a ese estímulo con el plato de comida que llegó un momento que ya no había comida y el perro cada vez que escuchaba la campana empezaba a salivar. Entonces, este experimento probó que el estímulo tiene una respuesta y esa respuesta ¿y qué nos referimos con la palabra condicionada? Que puede estar alrededor de actividades, si son repetitivas, y van a hacer que las personas tengan esa respuesta condicionada. Entonces, es importante para entender el condicionamiento clásico, entender qué es el condicionamiento operante, entender qué es un estímulo y entender qué es una respuesta. Imaginémonos, pensemos en la respuesta, en esta misma fotito. La respuesta, ¿cuál es? Es la salivación. El estímulo es la campanita. Y el condicionamiento operante, en este caso, ¿qué vendría a ser? El hecho de que se le presente la comida junto a la campanita. Entonces yo condiciono. Es como, por ejemplo, las cartillas, de alguna u otra manera las lecciones, ¿no? Si yo en algún momento, yo les daba las cartillas a ustedes para que ustedes den las lecciones, en algún momento se pudieron haber condicionado con algún, qué sé yo, que yo me fije si la cartilla está doblada y les bajaba punto, por ejemplo. El bajar el punto también puede condicionar al estudiante a generar una actitud positiva o una actitud específica mediante un escenario, ¿no? Entonces, es importante entender en el condicionamiento clásico que lo primero que se pudo observar es el estímulo y la respuesta. Cuando encontramos el condicionamiento operante, ya nos damos cuenta que existe un reforzador que marca la conducta. Y, por ejemplo, este reforzador, ya después hay otro experimento más, que avanza un poquito más a este primer experimento y vamos a encontrar que el reforzador genera una reacción distinta en los animales, ¿no? Vamos a ver les voy a poner un ejemplo así del reforzador. También se hizo otro experimento con unas ratitas. En estas ratitas, las ratitas le habían puesto en una cajita, ¿sí? Donde ellos apretaban el botón rojo, la cajita le ofrecía comida. Cuando apretaban el botón azul, la cajita le ofrecía descargas eléctricas. Entonces el refuerzo, al principio empezaban a jugar un poquito de dónde iba a estar la comida, si en el botón rojo o en el botón amarillo, perdón, en el botón rojo o en el botón azul. Entonces llegó el momento que esta rata aprendió que solamente la comida estaba asociada al color. Entonces, cuando veía otros objetos del mismo color azul, se asustaba porque se imaginaba que ese refuerzo, en este caso refuerzo negativo, le iba a generar esa descarga eléctrica. Y este refuerzo positivo le iba a generar comida. Y asimismo hubiera un montón de experimentos. Es más, es una de las causas de una de las fobias de un hijo de estos experimentadores, ¿no? Que también asoció a descargas eléctricas
el contacto con ciertos animales y en su vida adulta ya generó una fobia. Entonces sí es importante entender cómo este conductismo a través de toda esta experimentación generó esta teoría donde explicó cada uno de estos dispositivos que nos ayudaban a entender cómo podía existir un condicionamiento clásico y un condicionamiento operante. Y cómo este condicionamiento se asocia con las teorías del estímulo, la respuesta y el refuerzo. Yo no sé si hay alguna pregunta con respecto a este tema, súper general, súper básico, de entender de dónde nace el conductismo. Si yo les pregunto, chicos, ¿cuál es el experimento de Pavlov? Me podrán responder, y si yo les pregunto cuál fue el experimento de Skinner, ¿me podrán responder? ¿Está complicado? ¿Está fácil? ¿Ya lo habían escuchado antes? Yo no lo había escuchado antes y sí está algo complicado. Ya, quisieras profundizarlo un poquito más, ¿verdad? Si usted lo podría volver a repetir, estaría bien. Podemos profundizarlo un poco más. No hay problema, para eso estamos. A ver, dígame. Disculpe, profesora, yo no entendí muy bien. O sea, se me cortaba un poco en la parte de la de Skinner, creo que. Ya, a ver, miren, vamos a hacer lo siguiente. Profesora, Dígame. Acerca del conductismo, del condicionamiento clásico. O sea, ¿Ya? creo que se me hizo más fácil entenderlo. ¿Ya? Pero lo que se me hizo un poco complicado entender es el condicionamiento operante. Por ejemplo, en el condicionamiento clásico yo recordé en el momento de las escuelas, cuando antes tocaban el timbre, o sea, para receso, ¿no? ¿Ya? O sea, yo lo entendí como de que, o sea, obviamente el timbre, todos sabemos que cuando tocaban el timbre era la llegada del receso. Entonces, es donde todos los alumnos como que sentíamos esa sensación de la libertad, por ejemplo, o sea, un descanso o un reposo, ¿me entiendes? Después de tantas horas de clase. Entonces, eso se me hizo, o sea, lo pude como similar con el caso del perro, que cuando tocaban la campana, el perro ya sabía que era hora de comer. Y ya, pues entonces, no sé si esté bien esa parte de ahí, porque eso yo entendí sobre el condicionamiento clásico. Pero el condicionamiento operante, eso sí como que se me hizo un poco complicado, no lo puedo entender bien, no sé si esté bien o qué, si me podría corregir en caso de que esté equivocada. Está muy bien, es más, tu aporte es muy oportuno para la clase. Entonces, más bien lo que yo voy a hacer es como solamente se programó 1 hora para explicar esto, lo íbamos a ver de manera bastante superficial, pero vamos a ahondar un poquito en este tema, porque es importante, ¿no? Yo creo que es sumamente importante, más que todo si existe la curiosidad en el estudiante, ahondar cada vez que se puede un poco más en las teorías. Entonces, vamos a ver aquí un poquito más profundo el conductismo, ¿no? Porque igual son algunas escuelas. Recién estamos por una, pero sí es bueno que la entiendan, ¿no? Un poquito de Watson y Crick, que fueron los que empezaron este conductismo, pero yo lo que quiero es irme al ejemplo. ¿Ya? A ver, importante, esto de aquí sí es importante. Monismo físico, no hay dualismo, estas son las bases conceptuales, ¿no? Cuando hablamos de monismo físico es que no hay dualismo entre mente y cuerpo, ¿sí? Se niega la existencia de la mente en cualquier forma, sea como sustancia o como una entidad conceptual que controla la conducta. Entonces, en el conductismo nosotros por eso trabajamos con animales. Llegamos a pensar el conductista, no el cognitivista, porque eso aparece más adelante, o el conductista piensa que el sujeto siempre va a reaccionar de esta misma manera, ¿no? Que yo le presento un estímulo y esta persona va a seguir a ese estímulo sin ningún pensamiento crítico. Acuérdense que la educación
en su primera instancia fue conductista. Acuérdense en que si ustedes no sabían 2 por 2, 4, 3 por 3 y no, repetían las tablas, bueno, eso creo que a ustedes no les pasó, pero en la época de los baby boomers, de otra generación, ustedes van a preguntar y van a hacer, es más, podemos si quieren hacer una pequeña entrevista para que ustedes les hagan a sus padres y se den cuenta cuál es la diferencia de una educación conductista, donde creemos que más importante que el estudiante que hacía una pregunta al profesor, ¿ya? Y que lo dejaba en una postura de no conocimiento, ese estudiante era castigado. El estudiante que alzaba la mano, el que opinaba, era el estudiante que estaba completamente mal para el docente, ¿no? El estudiante debería estar siempre sentado recto, teniendo una respuesta asertiva, aprendiéndose de memoria absolutamente todo. El pensamiento crítico no era posible. Entonces, si el profesor decía, cuando yo diga blanco, ustedes dicen negro, el que decía rosado era castigado. Entonces, eso tiene que ver un poquito con esta idea, ¿no? De creer que el ser humano es una máquina, ¿sí? Vamos a encontrar también que existe el periferialismo, que son las conductas que han de ser tratadas como conductas observables, no expresión o estados profundos inobservables. Por ejemplo, para ellos era imposible, si una persona estaba haciendo alguna actividad, no significa que su mente estaba divariando, ¿no? En muchas ocasiones, lo que es visible es lo que en realidad me hablaba del sujeto. Entonces era muy difícil desde el conductismo, por ejemplo, identificar a un sociópata, por ejemplo. Y si vamos a pensar un poquito en los sociópatas visiblemente son personas excelentes, buenas, que tienen su trabajo, que son alegres, responsables, pero dentro de sí cometen garrafalidades y tienen problemas mentales y trastornos. Pero como la norma la sigue a cabalidad, es una persona que está bien. Entonces, este conductismo no nos permitía ver las particularidades del sujeto y estaba dentro de un sistema periferialismo, como lo explica aquí. El empirismo, la conducta para ellos es fruto de la experiencia aprendida del sujeto, no de los factores innatos o genéticos. El conductismo es el que dice, si lo repites 21 veces, se convierte en un hábito. También que dice, dentro del conductismo está el asociacismo, que es la asociación entre estímulos y respuestas. Por ejemplo, el castigo, golpear a tus hijos, era parte de una actividad que generaba una conducta deseada. Por ejemplo, para ellos era muy, bueno, les voy a poner un ejemplo. Una de las terapias en ese entonces conductistas para la eneuresis, entiéndase como eneuresis, cuando un niño no controla los esfínteres y se orina en las noches, no era identificar si el niño tenía miedo, no era ver su cognición, sus pensamientos, conocer al niño, identificar si algo pasa en el hogar, no, eso no pasaba por la mente del conductista. El conductista decía, estímulo-respuesta, conducta, orinar. Y decía, bueno, entonces vamos a ponerle una almohada en medio de las piernas todas las noches y cada vez que esa almohada se moje, va a descargar eléctricamente una pequeña descarga y esa persona poco a poco va a dejar de orinarse. Eso es conductismo. Conductismo, el niño se chupa el dedo, póngale ají en el dedito, póngale cosas que se inventan, póngale de todo en ese dedito y ese niño le pica y ya va a dejar de chuparse el dedo. Entonces, no nos preguntamos por las causas, no pensamos en qué está pasando por la etapa de este niño, no, simplemente es estímulo, respuesta. Ahí encontramos lo que decían, ¿no? Suena la campana y todo el mundo ya está ahí, que quiere salir. O ven la hora, que ya mismo es la hora de salir y ya, estamos pendientes de ese estímulo para obtener rápidamente la respuesta. El castigo físico, en este caso, era contemplado como una conducta que llevaba al sujeto a hacer una respuesta específica, ¿no es cierto? Entonces entendamos, porque nosotros podemos tener padres conductistas, podemos tener profesores conductistas que se basan en este modelo teórico y que de alguna u otra manera dentro de sus creencias están fundamentadas en que la persona no desarrolla tanto este pensamiento crítico, sino más bien
es una máquina, por así decirlo, ¿no? Donde yo pongo Enter y me sale ya el programa, ¿no? Está el automatismo, que es lo que estamos explicando, lo mismo que una molécula, constan con átomos y se analiza descomponiéndola y componiéndola. La conducta humana se analiza científicamente descomponiéndola y componiéndola en los estímulos y respuestas. Por ejemplo, miren que, no quería decirlo, pero Skinner, él hizo su experimento con su ratita y hizo el experimento con su propio hijo, ¿sí? Y ese hijo le creó una fobia y esa fobia no la pudo quitar. O sea, pudo mejorar con el tiempo, pero al final son secuelas que tienen que ver con la relación padre-hijo, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con un estímulo. Hay otras funciones más complejas que las vamos a ver en esta clase y vamos a entenderlas, ¿no? Pero también es bueno entender un poquito la teoría, ¿no? Estos modelos del conductismo, vamos a encontrar el condicionamiento clásico de Pavlov, que es el de la campanita. Aquí vamos a, si ustedes observan en la pantalla, vamos a encontrar estas letritas que significan lo siguiente. La E con la I se llama estímulo incondicionada. La R con la I es respuesta incondicionada, estímulo condicionado y respuesta condicionada. Entonces ellos, dígame. Disculpe que le interrumpa. Es que no está proyectando la pantalla. ¿No estoy proyectando la pantalla? No, yo pensé que era mi internet, por eso no decía nada. ¿En serio? ¿Todo este rato no se está proyectando la pantalla? No, licenciada, para nada. Yo tampoco le puedo. Qué pena. Yo también pensé que era mi internet y parece que... A ver, déjame. A ver si ahí se está. Qué pena. ¿Ahí sí? Sí. Sí, ahí sí. Todo esto ya habíamos visto. Bueno. Le hablaba del pequeño Albert. Perdón, es el hijo de Watson, el que le pasó esto. Vamos. A ver, como ustedes pueden ver aquí, la EI significa estímulo incondicionado, la R con la I, respuesta incondicionada, estímulo condicionado y respuesta condicionada. ¿Sí? Entonces, vamos a entender con ejemplos, ¿no? El perro, cuando tiene la comida en la boca, es la respuesta incondicionada. O sea, no está condicionada, es una respuesta normal. Es normal que el perro salive cuando tiene la comida en la boca. Así de sencillo. El ruido fuerte, el sobresalto, que el perro se asuste cuando hay un ruido fuerte, es normal. Por eso se llama respuesta incondicionada. En cambio, pues seguimos, el RI con el aumento en los latidos cardíacos, todas estas respuestas son condicionadas. Se está apagando mi batería. Ya. Un momento. Ahí sí. Ok, como les decía, es normal que tenga esta respuesta incondicionada. Aquí está el ejemplo de la caja y de las ratas, ¿no? El condicionamiento operante de Skinner. ¿Qué pasa? Que cuando ya tenemos un refuerzo positivo, un refuerzo negativo y un castigo, vamos a encontrar que la conducta cambia. Por ejemplo, cuando tenemos un refuerzo positivo, aumenta la conducta y del animal o de la persona o del individuo teniendo el refuerzo presente. El refuerzo negativo aumenta la conducta del individuo animal sin tener un refuerzo presente. Aunque ustedes no lo crean, chicos, las notas y el sistema educativo procede de esa manera, ¿sí? El refuerzo positivo, pongamos que es la nota que ustedes se ganan, ¿no? Y el refuerzo negativo es la mala nota que ustedes se ganan. Entonces, de alguna u otra manera puede haber un castigo también en medio de eso. Esto genera que cada uno de ustedes actúe de una manera distinta, ¿no? Van a ver los estudiantes que en base a ese refuerzo positivo, imaginémonos exonerados con las lecciones al final del parcial, algunos digan, no, yo quiero exonerar, o simplemente
puede ser que esta persona estudie, igual se va a sacar 10. O sea, la materia se le hace sencilla, pero aún así quiere ganarse ese premio por un tema de reconocimiento social, por un tema de seguir manteniendo la postura de yo soy buen estudiante, ¿no? También puede haber otro estudiante que es inteligente, pero está acostumbrado a la vida fácil, a la vida cómoda, y puede ser que se le haga facilito exonerar porque las lecciones se le hace fácil. Eso es simplemente lee, ve un video y con ese video que ve en YouTube puede prepararse para la lección y dar una buena lección en clase, pero nunca lo hace. Siempre espera hasta que venga la presidenta del curso, que venga la amiguita o fulanito de tal, le diga, oye, ya te toca dar la lección para que exoneres, no seas así que te vas a sacar mala nota. Y entonces este individuo necesita el refuerzo negativo desde su psique, desde su manera acostumbrada de actuar por la vida, para que pueda generar una conducta, ¿no? Hay personas, más allá de que si utilizamos esto, también es para entender al sujeto cómo se manifiesta a través de su normalidad, por así decirlo. Hay personas que esperan un refuerzo positivo, hay personas que avanzan con refuerzos negativos y hay personas que solamente avanzan con el castigo. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿cuál es el motivo de avanzar? ¿Qué es lo que hace que un sujeto avance o no en esta vida? Ahí viene un tema que lo vamos a ver más adelante, que es la motivación. Pero sí es importante que aquí nos preguntemos un poquito de cuáles son los aspectos que hacen que los sujetos tomen la conducta. No todo el mundo con los refuerzos positivos de la nota me da lecciones, y ustedes lo saben. No todo el mundo con los castigos o los refuerzos negativos de ponerles, le voy a poner 0 a todos, no todo el mundo estudia. También existen docentes que también ponen malas notas y que siempre desde la primera clase utilizan la intimidación y ahí todo el mundo quiere participar. Pero no todo el mundo le funciona, algunos sí, algunos se preparan, tienen miedo y en base a estas experiencias previas comienzan a preocuparse más por la materia. Pero una pregunta es la siguiente, ¿cuál de todos ustedes estudia por la vocación de enfermería? Y no tiene que ver con los refuerzos positivos, negativos o el castigo. Sí es importante hacerse estas preguntas porque así ahondamos a lo más profundo de nuestro ser y a entender cuáles son las causas de mi conducta. Que eso es una de las cosas que quisiera que lleguemos por lo menos en algún momento. Ahora, chicos, hasta aquí, ¿quedó claro el conductismo? Sí, profesora. Puro, si yo les digo, a ver, alguno que me haga una retroalimentación. ¿Cuál es la diferencia del condicionamiento clásico al condicionamiento, que no quiero ahondar más, yo creo que hasta ahí está bien. Quedémonos nomás hasta aquí, con el condicionamiento. ¿Quedó claro lo de Pavlov, Skinner? Ahora vamos con la siguiente. Vamos con el humanismo. ¿Alguno de ustedes quiere hacer un aporte desde el humanismo? ¿Qué es el humanismo? Se centra en la persona. Ya. Un momento, chicos. Espérense un ratito. Katy está abajo, no venía. No vino la que le iba a atender. Cierra. A ver, chicos, tengo un pequeño problemita. Espérenme un ratito, chicos. Un ratito, ya tengo que resolver algo rápido.